Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, agradeciendo sus comentarios que son maravillosos. Hoy les voy a estar ofreciendo una gran receta mundialmente reconocida y que a muchos les gusta. Es el arroz frito chino. A mi modo, porque hay varias variantes que las personas usan para hacer el arroz frito. Yo les voy a mostrar la mía, sin más. Comencemos con los ingredientes. Bueno familia, para esta receta vamos a necesitar carne de cerdo troceada en daditos bien chiquitos, camarones, jamón que previamente lo vamos a trocear también en daditos. Esta es la parte cárnica. Para los vegetales, pitipuá, zanahoria picada en daditos bien chiquitos, un manojo de cebollín, cebolla y una col en sustitución del frijolito chino o los brotes. Porque no lo encontré, vamos a usar la col para que vean que también con esto puede sustituir el frijolito chino. Vamos a usar como sazón salsa de soya, sal y pimienta. Con estos ingredientes vamos a hacer un sencillo arroz frito y el protagonista de nuestra receta, el arroz, que como tal lo elaboré el día anterior. Es un arroz que se elabora sin sal y sin grasa. Usé el arroz jazmín, que es el más adecuado. Y algo muy curioso es que para elaborar este arroz deben lavarlo bien hasta que el agua salga lo más clara posible. La medida es 1 taza por 1,5 tazas de agua. A esa 1,5 tazas de agua le van a extraer 3 cucharadas de agua. Con esa medida elaboramos el arroz. Si lo quieren hacer el mismo día, deben ponerlo en una bandeja, dejarlo reposar al menos 1 hora que enfríe bien, pero lo que más recomiendo es elaborarlo el día anterior para que el arroz es lo más seco posible. Bien, sin más, comencemos. Bueno, mi gente, de aquí vamos a usar las dos partes del cebollín, la parte blanca para sazonar y la parte verde para al final darle otro tono de color al arroz frito. Vamos a picar en pequeñas porciones la parte blanca. Familia, como ven, picamos más o menos un pedazo de repollo y lo cortamos en tiras bien finas. Esto me va a sustituir el frijolito chino o el brote que no pude encontrar. Dicen que lo hay. En el próximo lo haremos con frijolito chino. Como ven familia, hasta parecen brotes de frijolito chino. Bueno mi gente, con el wok bien caliente, vamos a echar de 2 a 3 cucharadas de aceite de oliva. ¿Qué vamos a hacer primero? La carne. Vamos a sofreírla bien, que quede cocida. Bueno mi gente, como ven, ya la carne está. Vamos a retirarla. En esta misma, sin bajar el fuego, en esta misma grasa, echamos los camarones. Familia, retiramos los camarones. Como ven, echamos otro chorrito, 1 cucharada o 2 de aceite y vamos a sofreír nuestros vegetales para hacer nuestro sofrito. Empezamos con la zanahoria. Como es lo más duro que tenemos, la cebolla, la parte blanca del cebollino y por último el ajo, que se me había olvidado ahorita decirle que usé 2 dientes de ajo bien trinchaditos. Los punteamos con un poquitico de sal, no mucha, es para rehacer el sabor. En este punto volvemos a incorporar la carne, el camarón, el jamón, empezamos a incorporarle el arroz
Es muy importante que el bol se mantenga caliente. ¿Por qué? Porque si no, el arroz absorbería mucha grasa y quedaría un arroz muy grasiento. Vamos aplastando las pequeñas bolitas que pueda tener el arroz para que nos quede lo más suelto posible. Le incorporamos la salsa china. Eso es a gusto, más o menos. Hay quien le gusta que quede más colorido. Bueno, familia, en este punto le adicionamos la parte verde del cebollín, los pitipuá, sin dejar de mover, y el repollo, bien picadito, en sustitución de los frijolitos chinos o el brote. Miren qué colores, qué suelto ha quedado nuestro arroz frito. Y bien, familia, aquí tenemos nuestro arroz chino o arroz frito mundialmente conocido, hecho por el abuelo cubano. Bueno, familia, hoy les traigo un relato que nos identifica a nosotros los padres, hasta dónde podemos llegar y el sacrificio que podemos hacer por nuestros hijos. Es algo que leí hace mucho tiempo, que me identifica mucho porque ese mismo sacrificio haría yo por cualquiera de mis hijos. Más, este escrito se llama Padre. Dice así: el día que mi hija nació, en verdad no sentí gran alegría, porque la decepción que sentía parecía ser más grande que el gran acontecimiento que representaba tener una hija. Yo quería un varón. A los 2 días de haber nacido, fui a abrazar a mis 2 mujeres. Una lucía pálida y agotada y la otra radiante y dormilona. En pocos meses me dejé cautivar por la sonrisa de mi Carmencita y por la infinita inocencia de su mirada fija y penetrante. Fue entonces cuando empecé a amarla con locura. Su carita, su sonrisa y su mirada no se separaban ni por un instante de mis pensamientos. Todo se lo quería comprar. Hacía planes sobre planes y todo sería para mi Carmencita. Este relato era contado a menudo por Rodolfo, el padre de Carmencita, y yo también sentía gran afecto por la niña, que era la razón más grande para vivir de Rodolfo, según decía él mismo. Una tarde estaba mi familia y la de Rodolfo haciendo picnic a la orilla de un río cerca de casa, y los niños estaban con una conversación con su padre. Todo lo escuchamos. Papi, cuando cumpla 15 años, ¿cuál será mi regalo? Pero mi amor, si apenas tienes 10 añitos, ¿no te parece que falta mucho para esa fecha? Bueno, papi, tú siempre dices que el tiempo pasa volando, aunque yo nunca lo he visto por aquí. La conversación se extendió y todos participamos de ella. Al caer el sol, regresamos a nuestras casas. Una mañana me encontré con Rodolfo frente del colegio donde estudiaba Carmencita, quien ya tenía 14 años. Rodolfo se veía muy contento y la sonrisa no se apartaba de su rostro. Con gran orgullo me mostraba las calificaciones de Carmencita. Eran notas impresionantes, ninguna bajaba de 10 puntos. Y los estímulos que le habían escrito sus profesores eran relevantes, conmovedores. Felicité al dichoso papá. Carmencita ocupaba toda la alegría de la casa, en la mente y en el corazón de la familia, especialmente en el de su papá. Fue un domingo temprano cuando nos dirigíamos a misa, cuando Carmencita tropezó con algo. Eso creímos todo y dio un traspié. Su papá la agarró de inmediato para que no cayera. Ya instalado en la iglesia, vimos cómo Carmencita fue cayendo lentamente sobre el banco y casi perdió el conocimiento. La tomaron en los brazos mientras el papá buscaba el taxi hacia el hospital. Allí permaneció 10 días. Fue entonces cuando le informaron que su hija padecía de una grave enfermedad que afectaba seriamente su corazón, pero no era algo definitivo, que debían practicarle otras pruebas para llegar a un diagnóstico firme.
Los días pasados, Rodolfo renunció a su trabajo para dedicarse al cuidado de Carmencita. Su mamá quería hacerlo, pero decidieron que ella trabajaría, pues sus ingresos eran superiores a los de él. Una mañana se encontraba al lado de su hija cuando ella le preguntó: «¿Voy a morir? ¿No es cierto? ¿Te lo dijeron los doctores?» «No, mi amor, no vas a morir. Dios, que es tan grande, no permitirá que pierda lo que más he amado y sobre este mundo», respondió el padre. «¿Van a algún lugar? ¿Puede ver desde lo alto a su familia? ¿Sabe si pueden volver?», pregunta su hija. Bueno, en verdad nadie ha regresado de allá a contar algo sobre eso, pero si yo muriera no te dejaría sola. Están en el más allá, buscaría la manera de comunicarme contigo. En última instancia utilizaría el viento para venir a verte. ¿Al viento? ¿Y cómo lo haría? No tengo la menor idea, hijita, solo sé que si algún día muero sentirás que estoy contigo cuando un suave viento roce tu cara y una brisa fresca bese tus mejillas. En ese mismo día por la tarde llamaron a Rodolfo. El asunto era grave, su hija estaba muriendo, necesitaba un corazón, pues el de ella no resistiría sino unos 15 o 20 días más. Un corazón, ¿dónde hallar un corazón? ¿Dónde, Dios mío? Ese mismo mes Carmencita cumpliría 15 años y fue el viernes por la tarde cuando consiguieron un donante, una esperanza. Iluminó los ojos de todas las cosas iban a cambiar. El domingo por la tarde ya Carmencita estaba operada. Todo salió como los médicos lo habían planeado. Éxito total. Sin embargo, Rodolfo todavía no había vuelto por el hospital y Carmencita lo extrañaba mucho. Su mamá le decía que ya todo estaba muy bien y que su papá sería el que trabajaría para sostener la familia. Carmencita permaneció en el hospital por 15 días, mas los médicos no habían querido dejarla ir hasta que su corazón estuviera firme y fuerte. Así lo hicieron. Al llegar a casa, todos se sentaron en un enorme sofá y su mamá, con los ojos llorosos, llenos de lágrimas, le entregó una carta de su padre. «Carmencita, hijita de mi corazón, al momento de leer mi carta ya debes tener 15 años y un corazón fuerte, latiendo en tu pecho. Esa fue la promesa que me hicieron los médicos que te operaron. No puedes imaginarte ni remotamente cuánto lamento no estar a tu lado en ese instante. Cuando supe que ibas a morir, decidí dar respuesta a una pregunta que me hiciste cuando tenías 10 años y a lo cual no respondí. Decidí darte el regalo más hermoso que nadie jamás haría por mi hija. Te regalo mi vida, entera sin condición alguna, para que hagas con ella lo que quieras. Vive, hija, te amo con todo mi corazón». Carmencita lloró el día y toda la noche. Al día siguiente fue al cementerio y se sentó sobre la tumba de su padre. Lloró como nadie lo había hecho, susurró: «Papi, ahora puedo comprender cuánto me amabas. Yo también te amaba y aunque nunca te lo dije, ahora comprendo la importancia de decir: te amo y te pido perdón por haber guardado silencio tantas veces». En ese instante las copas de los árboles se mecieron suavemente, cayeron algunas hojas y una suave brisa rozó la mejilla de Carmencita. Alzó la mirada al cielo, intentó secar las lágrimas de su rostro, se levantó y emprendió regreso a su casa. Por favor, nunca dejen de decir te amo. Esta es una historia, mi gente, que me conmovió mucho. Cuando la leí, tuve que leerla varias veces para podérsela leer porque en mi cuarto se llenó de bichitos cuando la leí, porque esto mismo que pasa, esto mismo que le pasó a este padre, podía pasarle a cualquiera, y son los sacrificios que hacen los padres por sus hijos. Y es el sacrificio que yo haría por cualquiera de mis hijos. Sin más, voy a debutar de ese maravilloso arroz frito que acabo de hacer para ustedes.
Gracias.